Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar de uno de los temas del día, que es que finalmente el gobierno se decidió por ampliar el corte del biodiesel en el gasoil para tratar de responder a este faltante del combustible clave para lo que es el sector productivo del interior del país y el transporte. Así es. Que venía acusando un faltante en gran parte de la República Argentina. De hecho, algunas entidades habían mostrado que prácticamente 14, 15 distritos tenían muchísimas dificultades de abastecimiento. Bueno, finalmente hoy el gobierno aceptó incorporar más biodiesel al gasoil y de esta manera estirar un poco la oferta de combustible para tratar de dar una respuesta positiva a esto. Pasaron 2 meses así que de esta situación. Bueno, hoy se dio la respuesta. Está Verónica Gese ya en comunicación con nosotros, es ex secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe. Santa Fe es la productora de biodiesel en la República Argentina. Verónica, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muchísimas gracias por atendernos, por estar allí. Bueno, respuesta al fin, ¿no? Muy demorada, una respuesta que caía de madura. Y la verdad que no tenía muchas otras opciones, esa es un poco la realidad, pero creo que la demora se debe básicamente a que hace menos de 10 meses promovió este mismo gobierno una ley que bajó el corte de biodiesel y que fue muy resistido, muy criticado en su momento. La ley se votó en agosto del año pasado. Esto, digamos, esta sin razón de bajar el corte porque realmente no respondía a criterios ni técnicos, ni ambientales, ni económicos, ni de ninguna índole. Bajar el corte del 10% que estaba al 5% y con la posibilidad de bajarlo a un 3 más. Creo que volver de esa decisión es lo que le llevó tanto tiempo. También sé que hay una resistencia, obviamente, interna y que presiona internamente en el gobierno, que tiene que ver con el sector petrolero, con la corporación, con las provincias petroleras, que obviamente a los biocombustibles no le hacen gracia, y bueno, que cuando este gobierno ha tenido que decidir antes, siempre decidió para el lado de favorecer a esa industria, que no es que sea una industria malvada ni nada por el estilo, pero que tiene un peso muy importante en las decisiones de este gobierno. Creo que esta decisión no es suficiente, no va a paliar completamente la situación porque los números no terminan de cerrar para lo que le está faltando de gasoil a Argentina, pero por lo menos entiendo que ese paso de haber dado esa decisión, de volver sobre ese relato del año pasado, ya se da, y ahora pasar de un 12,5 a un 15 o a un 20% de biodiesel puede estar más cerca, quiero decir. Lo que pasó también es que el gobierno dio una autorización a un aumento de los combustibles, mientras tanto, ¿no? El aumento del gasoil. ¿Esto puede incrementar también la oferta de gasoil? No, yo creo que el gasoil está, digamos, ya lo estamos subsidiando de esta forma porque la importación, el precio de importación está muy por arriba, hay una brecha de cerca de un 40% con respecto al precio que pagamos en surtidor. Creo que esto es recuperar un poco de ese subsidio, digamos, un poco oculto que tenemos en ese lugar, porque las que importan en realidad son las refinadoras, pero después esa pérdida de cada importación, que es importante, las recuperan con impuestos que no terminan pagando al gobierno. O sea, la cuestión en definitiva con respecto al precio es que siempre hay una excusa para aumentar. El biodiesel no está más caro en este momento que el gasoil de importación, así que no habría una excusa para este aumento, pero obviamente siempre, hoy surgieron los dos mitos, las dos cosas que siempre salen cuando se habla de biodiesel en la industria petrolera, que es el aumento de precio y que los motores se van a fundir. Básicamente los dos mitos que esgrime siempre la industria, que son clásicos y que uno ya sabe que iba a pasar, se sabía que iba a pasar. Nada de eso puede ocurrir, digamos, con los motores. No, no, no. En el mundo hay mezclas mucho más fuertes que el 12,5, se utiliza el 15%. En Estados Unidos, en muchos estados, se utiliza el B20, que sería el 20%, la mezcla del 20%, con un parque automotor mucho más moderno que el nuestro también, o muy parecido al nuestro en muchos estados también. Argentina en muchas oportunidades
no hace poco, pero hace unos cuantos años atrás, utilizó mezclas mayores por necesidad, digamos, de urgencia, mayores al 10% que estaba en ese momento. Y aparte están todas las pruebas. Por ejemplo, tenés a Córdoba, que tienen funcionando, justo lo vi en Twitter ayer, tienen funcionando una Traffic a biodiesel puro. Sí. Sabemos que hay un montón de gente que hoy en sus campos, de forma clandestina, entre comillas, hace biodiesel y lo utiliza en sus chatas, en la Hilux. Nosotros en la Empresa Provincial de la Energía en Santa Fe, en nuestra gestión, habíamos empezado una prueba en los vehículos de motores chicos y estaba funcionando perfectamente bien, a una mezcla o sea, biodiesel puro en este caso. También hicimos pruebas con motores de buses a B25 y a biodiesel puro y todo funcionó perfectamente. Obviamente al principio hay que hacer cambios de los filtros más rápido, más seguido, porque digamos, las mugres, los residuos que va dejando un gasoil de no muy buena calidad, como el que tenemos o cargamos a veces en Argentina, se barren con el biodiesel. Eso es lo que sucede. Uno tiene sucio el tanque por el diésel y el biodiesel lo barre. Entonces, esa es la situación al principio, pero como te digo, hoy es crítico el momento, todos sabemos lo que está pasando en un sector de la producción que necesita contar con previsibilidad y me parece que eso es lo menos, la cuestión de poder tener que cambiar los filtros un poco más seguido en todo caso, pero recordemos que hasta hace un año y algo Argentina estaba usando el 10%, Claro. entre un 10 y 12,5 tampoco es, digamos, los motores de los autos gasoleros tampoco son motores de la NASA, no es que necesitan una prescripción exacta de nada, me parece que ahí hay... técnicamente se cae. En todo caso, lo pueden llamar al ingeniero Garibaldi, que tiene millones de kilómetros rodados en distintos vehículos con pruebas funcionando con distintas mezclas de biodiesel o mirar sus videos, que ahí está todo explicado perfectamente. Verónica, la última cortita. ¿En cuánto tiempo se puede ver más oferta a partir de esta medida de ampliar el corte? Y yo te diría que a partir de la semana que viene ya se puede, porque yo sé que como esto se veía venir, ya hubo movimientos dentro de las industrias, ya se empezaron a contactar con las refinadoras ya la semana pasada, empezó a haber tratativas respecto a esto, sobre todo en el segmento de precios desregulados, que se abre ahora, así que creo que se puede ver rápidamente, porque Argentina es digamos, tenemos una industria muy eficiente en ese sentido, en todo lo que es el complejo de la soja, y en las pymes también, la capacidad instalada estaba. Esa era la situación. Las pymes estaban trabajando a un 60% o menos de su capacidad instalada por esta mala decisión de la ley del año pasado. Así que tanto las pymes como las grandes se pueden recuperar. Mientras haya aceite, se puede recuperar rápidamente para este. Después, bueno, dependerá del sector de refinación, la logística y todo lo demás, pero creo que esto puede. Pero el tema sería muy bueno si podemos avanzar un poco más en el corte y sobre todo si a partir de esta experiencia podemos sentarnos a discutir una nueva ley de biocombustibles que discuta todo el tema, no solamente el biodiesel, el biogás, el bioetanol, porque la ley del año pasado realmente es una muy mala ley. Bien. Verónica, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, saludos. Hasta la próxima. Ahí Gracias. estaba Verónica Gese, ex secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe. Decíamos, Santa Fe es la productora de biodiesel a nivel nacional. Ahí está todo el complejo sojero que produce aceite y biodiesel, y de ahí va a salir parte de la solución a este faltante del gasoil por la disposición que ha tomado el gobierno hoy. Sí, hay muchos que consideran que es insuficiente, ¿no? Como solución, pero por lo menos el gobierno está mostrando haberse puesto en marcha con respecto a este problema, ¿no? Porque dejó pasar un tiempo exasperante en el que, en vez de solucionarse, como dijo Mansur, en 24 o 48 horas, como llegó a decir el jefe de gabinete, se iba extendiendo e intensificando el problema del faltante de gasoil, de la escasez en cada vez más provincias, cada vez más inconvenientes. Bueno, por lo menos hay una actitud de asumir el problema y de buscar una solución que puede ser insuficiente, pero que puede ser el inicio de una solución más de fondo, ¿no? Sí, incómodo el momento del gobierno porque tiene que ir contra la ley que impulsó su sector dentro del Congreso el año pasado. Bueno, nos quedamos hablando de energía.